Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Y vamos a hablar de las Escrituras en esta mañana. Dios es bueno, Él nos ha permitido estar aquí, a nosotros, y qué bendición es, hermano, poder estar juntos, los hermanos. Hechos 21. ¿Lo tenemos? Dice así. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Oramos. Padre, algunas veces cuando tenemos mucha hambre en lo físico, en lo fisiológico, y podemos tener la oportunidad de degustar un rico platillo de comida, produce una satisfacción y un contentamiento grande en nuestro corazón. También tu palabra es comparada con comida, palabra es comparada con alimento, con sustento, con miel, con pan. Y Señor, en este momento te ruego que este sermón pueda ser de deleite para cada corazón, para cada vientre espiritualmente hablando, sea de bendición, satisfaga, Padre, los anhelos y los deseos más profundos de cada vida, y hable, Señor, a nuestros corazones, trayendo todo lo que necesitamos: exhortación, consuelo, paz, dirección, enseñanza, luz, fuerza, salud, dirección. Y Padre, que podamos atesorar tu palabra para así poder vivir siempre haciendo tu voluntad. Te pedimos todo esto y te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias. Hechos 20. Uno de los capítulos más hermosos del libro de los Hechos, pero también un capítulo triste. Hermoso por todo lo que contiene, por todo el valor eclesiológico, por todas las instrucciones para la iglesia, para los pastores, por el amor que vemos entre hermanos en la iglesia. Pero también triste, hermanos, porque después de 3 años de estar ministrando el apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso, llegó al final de su tercer viaje misionero, y en Hechos capítulo 20 se tiene que despedir, hermano, de aquellas personas que se habían convertido en este viaje. Hermanos que habían pasado de ser paganos en Éfeso, como hemos estado aprendiendo. El paganismo era terrible en ese lugar, y pasaron a ser cristianos, a ser hermanos en la fe, a ser miembros de una iglesia de la que Pablo era pastor. Pero ahora, hermanos, llegaba el momento de que ese pastor se iba a ir. Y podemos ver entonces, hermano, en este pasaje el amor de Pablo por la iglesia. Ese es el título el día de hoy de nuestro tema: el amor de Pablo por la iglesia. Sinceramente, hermano, creo que los pastores, cuando vemos a Pablo en cómo era él como pastor, tenemos un desafío tan grande, hermano, para poder parecernos a ese hombre, a ese ministro de la iglesia primitiva. Su amor por Dios era, hermano, algo muy grande. Vemos, hermano, aún antes de ser cristiano, aquel celo, aunque era un celo necio, como él reconoció después, y un celo no conforme a ciencia, pero en su ignorancia él creía que estaba sirviendo a Dios, tratando de destruir a los cristianos, y como quiera era parte de un celo que tenía por Dios. El amor por la gente. Creo que Pablo, hermanos, ha sido uno de los pastores
que más ha amado a la gente. Si nos tocara a nosotros como pastores, a mí competir con Pablo, wow. Lo bueno que pues no es por competencia, ¿no? En el cristianismo, porque cada quien tiene sus dones, su talento, sus capacidades, su llamado. Pero si nos tocara, hermanos, compararnos con él, pues sí, la verdad quedamos bastante, hermanos, cortos. Hechos 20, hermanos, es un capítulo en donde el apóstol Pablo se despide de estos hermanos y muestra su amor por ellos, por los que va a dejar, hermanos, atrás, y que son personas que él no vuelve prácticamente a ver. Había ese riesgo cuando él se estaba despidiendo de ellos, de no volverlos a ver. De hecho, en el siguiente capítulo, en el siguiente tema, pero en el mismo capítulo, en este tema vamos a ver su despedida de los hermanos en general. Pero en el siguiente tema, en el mismo capítulo 20, vamos a ver su despedida de los ancianos, ya del liderazgo de la iglesia. Y vemos, hermano, en esto el amor de Pablo, hermanos, por la iglesia. Pablo sufrió mucho, pero él dijo, hermano, en una epístola que una de las cosas que más lo hacía sufrir era su preocupación constante que él tenía por la iglesia. Estaba constantemente, hermano, preocupado por la iglesia, por los miembros de la iglesia. Él dijo, cuando uno de los hermanos sufre, yo sufro también. ¿Quién se enferma? Dijo, y yo no enfermo. O sea, literalmente le afectaba, hermano, la condición de los hermanos dentro de la iglesia. Esto debería de ser una enseñanza para nosotros, hermano, de cuando alguien de nuestros hermanos está pasando por necesidad, por sufrimiento. Deberíamos nosotros, hermano, de seguir el ejemplo de Pablo, de conmiserarnos por las demás personas cuando están en necesidad. Lamentablemente, hermano, vivimos un tiempo en donde poca gente tiene el entendimiento de lo que verdaderamente es la iglesia. Las personas no se congregan de forma regular, no tienen un compromiso en sí de decir, para mí es prioridad estar en la casa del Señor el primer día de la semana. Para mucha gente en sí no es prioridad, para mucha gente no es prioridad. Es decir, si algo se me atraviesa, trabajo, alguna cosa, pues no voy a ir porque tengo otras cosas que hacer. O de repente los esposos un día se levantan con el pie izquierdo, entre comillas, y se pelean y dicen, pues no vamos a la iglesia. Y sucede de todo. Mucha gente, hermano, se agarra de cualquier cosa, el cansancio, los deberes, cosas que no me dio tiempo de hacer en la semana y que mejor voy a hacer hoy, o mejor voy a ir a trabajar porque pues tengo que trabajar, todos tenemos que trabajar. Pero sí, muchos cristianos lamentablemente son fríos, son distantes con otros. Tratan de no ir muy seguido, decir no hagamos mucha amistad en la iglesia, es peligroso, uno sale siempre mal con la gente, he tenido experiencias malas en otras iglesias, aquí mejor lleguemos tarde para que nadie nos salude, vayámonos temprano antes de que la reunión termine. Mucha gente trata, hermanos, de no involucrarse. Pero tenemos que aprender, hermanos, que cuando nosotros somos cristianos, nosotros estamos unidos a Cristo. Y que Cristo, hermanos, está unido a otros hermanos que Él ha salvado. Y por lo tanto, automáticamente, cuando nosotros estamos unidos a Cristo, estamos unidos a otros hermanos. Todos, incluyendo a los hermanos que a veces no nos caen muy bien. O con los que no nos llevamos muy bien por X o por Y. Diferentes razones pueden a veces haber en donde tengamos un roce entre hermanos. Eso también es muy, muy común. Y cuando eso pasa, muchas veces nos alejamos, nos ponemos fríos, distantes y ya no queremos ser parte de la iglesia como deberíamos de ser. Y eso, hermano, no es bueno. Eso afecta la unidad y la salud de la iglesia. Vamos a ver 3 puntos el día de hoy, hermanos, con la ayuda del Señor. Punto 1, Pablo se va de Éfeso, Hechos 20 del 1 al 6. Punto 2, una reunión de despedida, Hechos 20 del 7 al 12. Y punto 3, la ruta rumbo a Jerusalén, Hechos 20 del 13 al 16. Lea conmigo, por favor, Hechos 20 del 1 al 6. Punto 1, Pablo se va de Éfeso. Hechos 20 del 1 al 6. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarle con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses,
y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Pareciera un pasaje un poco complicado para hacer una exégesis, para sacar algunos principios espirituales, porque habla de lugares, de viajes, acompañantes de viaje, destinos, etc. Pero creo que hay algunas cosas que podemos rescatar en esta porción. Lo primero es que esto sucedió después del alboroto. ¿Se acuerda el alboroto? El tema pasado estuvimos hablando de este Demetrio que alborotó a todos los plateros de Éfeso, porque Pablo había enseñado que no son dioses los que se hacen con las manos, y entonces la venta de las reliquias había bajado y por ende su negocio se había ido abajo. Estaban muy preocupados por su economía. Y estuvimos dándole duro a ese tema de la idolatría y de las reliquias, porque es necesario. Este pasaje, este episodio de Hechos 19, que fue el tema pasado, del problema de la idolatría en Éfeso con Diana de los Efesios, es uno de los pasajes que mejor se presta para cuando se habla de la idolatría y de los problemas de la idolatría. Porque este problema, hermano, de las reliquias ha sido un problema muy grande en la Iglesia Católica Romana por siglos. El confiar en las reliquias, en el poder de las reliquias. Mucha gente hace hasta lo imposible para poder entrar en contacto con el manto de Turín, por ejemplo, que es una sábana donde supuestamente quedó marcado el rostro del Señor Jesús, parte de su pecho, cuando le secaron la sangre. Y muchos creen que ese manto existe y que las marcas que están en ese manto es la verdadera apariencia de cómo Cristo lucía y que hay sangre. Y mucha gente hace hasta lo imposible, especialmente los enfermos, para tratar de entrar en contacto con este tipo de reliquias y poder tocarlas y poder así quizás recibir un milagro, una sanidad. Hay iglesias que se han supuestamente jactado de ser las que tienen la cabeza de Juan el Bautista. Usted recuerda que Juan el Bautista fue decapitado, y hay personas que esa cabeza está en un lugar y que es una reliquia entonces que puede tener algún poder mágico, algún poder sobrenatural, astillas de la cruz de Cristo, inclusive hasta leche materna de la Virgen María, y muchas otras cosas, muchas otras reliquias en las cuales, hermano, las personas, aunque usted no lo crea, ponen su fe y depositan su confianza como para poder recibir un milagro o rendir un culto de hiperdulia, de adoración a este tipo, hermanos, de objetos y de reliquias. Bueno, después que todo eso pasó, hermanos, y como ya hablamos bastante de eso en el tema pasado, no voy a abundar, Pablo llamó a los discípulos y, habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió de ellos. Es un momento duro para Pablo. Son personas que se han convertido al evangelio de una forma milagrosa, y ahora, hermanos, obviamente era muy descorazonador para ellos el hecho de que Pablo, hermanos, se tuviera que ir. Dice, hermano, que les exhortó con autoridad. Se reunió con ellos para despedirse, pero hay una palabra que se usa aquí, que es la palabra exhortar. Y quiere decir, hermanos, que Pablo fue directo con ellos y les habló fuerte. Porque Pablo amaba la iglesia, pero Pablo era fuerte con la iglesia. Pablo no era alguien que trataba de complacer a los hombres. Era alguien que siempre estaba tratando de agradar a Dios y decir lo que Dios le decía que él dijera. De hecho, él dijo en un pasaje: si yo tratara de agradar a los hombres, yo dejaría de ser siervo de Dios. El pastor tiene que entender que Dios lo puso para que él hable lo que está de acuerdo a las Escrituras. Y por eso uno tiene que pasarse toda la semana aquí, mire, tratando de entender correctamente las Escrituras, para que entre mejor las entienda uno y las venga a enseñar el domingo, más autoridad hay, porque se están enseñando correctamente. Porque mucha gente hoy día está enseñando las Escrituras, en muchas iglesias. El detalle es ver si realmente ese es lo que Dios está diciendo en la palabra. Entonces, cuando Dios nos pone, hermano, Dios nos llama al ministerio. El ministerio es sufrimiento.
El ministerio, hermanos, implica sufrir. Los verdaderos predicadores, hermano, que son fieles como Pablo, que exhortaba con la palabra, es bien raro ser aplaudidos. Es muy raro. Por lo general son perseguidos. Y dice que Pablo comenzó entonces con abundancia de palabras a darles una exhortación, a llamarles: yo me voy, pero ustedes tienen que permanecer firmes, porque ustedes no han creído en mí, ustedes han creído en Cristo, y yo me voy, pero Cristo se queda. La verdad, siendo sinceros, en lo humano sería triste que un pastor se vaya, un pastor especialmente como Pablo, ¿no? Otros que se vayan. Pero un pastor especialmente como Pablo, wow, 3 años, Pablo se va, era muy desalentador, hermano, para los hermanos, pero Pablo los exhorta, le dice: quietos, tranquilos, yo me voy, pero la iglesia ya está establecida, la iglesia ya tiene ancianos, la iglesia va a funcionar sin mí, y ustedes no se van a apartar de la fe porque yo me estoy yendo, porque ustedes están en el Señor y han creído en el Señor. Les hace un llamado entonces a la fidelidad y les habla fuerte, hermano. La generación de cristal hoy día, hermano, no le gustan las exhortaciones. La generación de cristal se rompe con una predicación fuerte. A mí me han acusado, hermano, por mis prédicas de bullying, que yo hago bullying a la gente. El pastor es un buleador, hace bullying. Él no se pone en nuestros zapatos, no nos entiende. Es bien insensible, es un hombre sin corazón, malo ese hombre. Así le llaman el día de hoy mucha gente, hermano, a una exhortación. Sinceramente creo que los sermones siempre deben de contener su dosis de exhortación, siempre. Creo que los sermones deben de ser para consolarnos también, y para animarnos también, y para enseñarnos también, pero nunca está de más la exhortación, el que se nos haga un llamado a la fidelidad. Irónicamente, ¿sabe quiénes se molestan cuando se hace un llamado a la fidelidad? Los que andan mal. Los que andan bien dicen: me hacía falta eso. Y alguien dirá: hermano, ¿usted es masoquista o qué? Si usted anda bien, usted no le hace falta eso. Pero como andan bien, lo entienden espiritualmente. Pero el que anda mal, hermano, dice: ¿y para qué ese sermón si yo lo que vine hoy fue a buscar algo que me levantara, que me ayudara? Bueno, la palabra de Dios levanta, hermano. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios restaura. La palabra de Dios anima cuando la enseñamos correctamente. Me gustaba que Pablo era bien frontal. Pablo a Timoteo le dijo: ninguno tenga en poco tu juventud, porque Timoteo estaba sintiéndose un poco amedrentado y tímido en el ministerio. Y Pablo no se anda por las ramas, dice: Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, aviva el fuego de Dios que está en ti. A Tito, cuando Tito le mandó decir que habían problemas en la iglesia, al Pablo le dijo: para eso te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Al mismo Pedro lo confrontó. Pedro, hermano. Pablo se paró firme y le dijo: no andes haciendo eso porque estás cometiendo hipocresía. Si un día te quieres juntar con los gentiles, pero cuando vienen los de Jacobo y los judaizantes o los judíos, te apartas de ellos. Pablo era bien directo. Claro, con mucho amor y con mucha sabiduría, pero creo que la verdad nunca nos hace daño, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Nunca nos hace daño. Es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Así que, hermanos, dice que los abrazó y se fue. Nota, hermano, que los ama, ¿no? Los está exhortando, pero los abraza porque los va a extrañar. Porque ama a los hermanos. No es un abuso espiritual cuando exhortamos, hermano, es por amor. Cuando nosotros exhortamos a nuestros hijos, por ejemplo, ¿por qué los regañamos, hermano? ¿Porque los odiamos? No. Les hablamos fuerte porque los amamos y porque no queremos el mal para ellos. Un padre, hermano, que no exhorta fuertemente a sus hijos y no los advierte y no los amenaza y no los llama al arrepentimiento y al evangelio, es un mal padre. Hablando de padres creyentes. Después de esto dice que se fue a Grecia. Estuvo en Grecia por 3 meses, pasó por Asiria, estuvo en Macedonia. Tal parece que estos son lugares que Pablo recorre porque hay una colecta que se está haciendo en varios lugares. Él tiene estos delegados que vamos a mencionar ahorita también, estos nombres de estos acompañantes de Pablo. Y según se entiende, hermanos, hay una crisis económica en la iglesia de Jerusalén y todas estas iglesias, hermano, están ayudando entonces a la iglesia de Jerusalén, están colectando dinero. Pero dice, hermano, que hubo una acechanza contra los judíos de parte de Pablo y eso hizo que la ruta de Pablo cambiara. Porque Pablo pensaba irse en barco a un lugar
pero en el barco se descubrió que estaban tratando de hacerle daño, y estar metido en un barco con muchos enemigos era muy peligroso. Dice que algunas veces esos barcos donde iban peregrinos rumbo a Jerusalén para la Pascua, cuando alguien tenía un enemigo, se subían ahí y los echaban por la borda en alta mar y los desaparecían. Entonces Pablo se da cuenta de que hay persecución contra él, no sube al barco donde él se supone que tenía que subir y regresa por tierra a Macedonia. Eso es lo que significan esos versos ahí. Le acompañaron aquí en el verso 4, hermanos, se mencionan los nombres de los acompañantes de Pablo: Aristarco, Sosípater, Segundo, Gayo, Timoteo, Tíquico y Trófimo. Y se cree que estos son los delegados encargados de recoger las ofrendas para llevarlas a Jerusalén. Vemos en esto, hermano, la unidad de parte de una iglesia X en un lugar geográficamente hablando para otra iglesia local de otro lugar. La necesidad de una iglesia local lo veían como la oportunidad para otras iglesias, hermano, para poder ayudar, hermanos. Una de las marcas, hermano, de la iglesia primitiva es que era una iglesia muy generosa, muy hospedadora. Estaban siempre al pendiente de las viudas, de los huérfanos, de los misioneros, de los pobres, de los presos. Todas esas personas, hermano, los extranjeros, eran personas que la iglesia los tomaba como una responsabilidad. De hecho, cuando las viudas reunían ciertos requisitos, la iglesia se hacía cargo totalmente de su economía. Claro, tenían que reunir ciertos requisitos. Viudas que en verdad lo sean, no menores de 65 años, que hayan criado a sus hijos en disciplina, que han lavado los pies de los santos, que no tienen ninguna familia que se hace cargo de ellas. Una serie de requisitos que pone el apóstol Pablo. No eran todas las viudas, sino ciertas viudas que calificaban para este tipo de ayuda. Pero la iglesia, hermano, era muy generosa, algo que lamentablemente, hermanos, hoy día no se ve, hermano. Yo si recibo constantemente llamadas de personas buscando ayuda financiera, yo les digo, miren, nosotros tenemos un sistema pequeño de ayuda para los miembros de la iglesia, pero pues no podemos ayudar a todos los miembros de todas las iglesias en sí. A veces sí lo hacemos, pero no se puede. Entonces, apoyemos, hermanos, apoyemos siempre las misiones, apoyemos siempre la necesidad. Ahorita estamos con los ancianos tratando de ver la forma, le vamos a dar más información más adelante, de apoyar 3 ministerios más. Ahorita se están apoyando 4. Tenemos en mente un asilo de ancianos, tenemos en mente un ministerio de misiones y otra iglesia, hermanos. Y quiero que sepa, hermano, que todos los aportes que ustedes dan son de bendición para los hermanos que están pasando necesidad en otras partes del mundo. Terminamos esta parte, dice: pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Dice Pablo que pasó la Pascua, en otras palabras, la fiesta de los panes sin levadura era una fiesta de 7 días que comenzaba el día de la Pascua. A partir de ese día de la Pascua, que era el día que se sacrificaba el Cordero Pascual, se contaban 7 días en que se comían panes sin levadura, y pasados esos 7 días fue entonces que Pablo, hermano, navegó a Filipo y resumió sus viajes que él estaba haciendo para seguir colectando, hermano, las ofrendas. Vemos, hermano, que más adelante en un verso al final vamos a ver a Pablo preocupado por llegar a Pentecostés. Tenemos que entender la razón por qué quiere estar en Pentecostés, pero aquí vemos a Pablo sin poder estar en Jerusalén para la Pascua. Ya había estado 3 años en Éfeso sin poder ir a Jerusalén, y fueron 3 años en que él no había ido a Jerusalén para celebrar fiestas allá. Y vemos en eso entonces el amor de Pablo. Como Pablo, aunque por tradición esas fiestas le eran entrañables, como lo que para usted es Navidad, ¿no? Para usted una fiesta de Navidad es entrañable. Usted dice, voy a viajar, a estar con la familia, pasarla con amigos, con hermanos, y te preparas para esa fiesta. Bueno, de esa manera también, o en cierto sentido de esa manera, estas fiestas le eran entrañables a Pablo. Y sin embargo, por amor a la iglesia, llegó un momento en que él entendió y dijo, a veces se va a poder estar, a veces no se va a poder estar. Y en esta ocasión él no pudo estar en esta Pascua, sino que más adelante vamos a ver que hay una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua, que era Pentecostés, y ahí sí él dice, ahora sí me es necesario ir a Jerusalén para estar en Pentecostés. Lo vamos a ver al final. Pero vemos aquí entonces, Pablo pone por prioridad la iglesia.
Pablo dice, yo estoy en Éfeso y la prioridad ahora es la iglesia en Éfeso. Y todo ese tiempo él no puede viajar a Jerusalén por 3 años. Punto 2. Una reunión de despedida. Una reunión de despedida. Hechos 20 del 7 al 12. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Y habiendo de salir al día siguiente, al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Vamos a ver, hermanos, una reunión que Pablo tiene en Troas con un grupo de hermanos. En ese proceso en que Pablo va de ciudad en ciudad colectando ofrendas para los necesitados de Jerusalén, recorriendo algunos lugares, llega aquí y, hermano, el apóstol Pablo tiene esta reunión aquí de despedida con un grupo de hermanos, que fue una bendición. Algunos detalles, hermano, de este pasaje vemos que la reunión fue el primer día de la semana. Dice que estaban reunidos el primer día de la semana para partir el pan. Vemos una descripción de un culto cristiano. Estaban celebrando lo que nosotros conocemos hoy como la cena del Señor, partir el pan. La iglesia también tenía otra fiesta en el primer siglo y siglos después como que se fue radicando, que era una fiesta que algunos le llaman un ágape y que consistía en una comida también a nivel congregación. Pero aquí se cree que está hablando más de la cena del Señor que están celebrando. Están participando de pan y de vino para anunciar, hermanos, el regreso del Señor, para recordar la muerte del Señor, para anunciar el regreso del Señor, que eso es lo que significa este ceremonial, hermano, y la iglesia debe de estarlo celebrando recurrentemente porque esa fue la instrucción del Señor Jesucristo. Recurrentemente tienen que celebrar esto hasta que yo vuelva. Es un momento de reflexión. La cena del Señor es un momento de autoanálisis. Es un momento de arrepentimiento en donde nosotros podemos venir, hermano, presentarnos. Yo le recomiendo que las reuniones de Santa Cena no falte. Me tocó hace 2 meses perderme la reunión de Santa Cena porque estaba en México. Fui a la iglesia, eso sí, fui a una iglesia, pero no pude estar acá con ustedes celebrando la cena del Señor. Ya ni le pregunté a los ancianos cómo la oficiaron, ¿sí lo hicieron bien? ya ni les he preguntado. Les di algunas instrucciones ahí cómo oficiar la cena. Pero es bien importante, hermano, que cuando la iglesia celebra la cena del Señor, nos reunamos, hermano, y participemos de los elementos. Porque es un momento, hermanos, de unidad, es un momento de evangelismo donde estamos recordando la muerte del Señor, anunciando, hermanos, su venida, y es un devocional de santificación. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, eso contribuye en nuestra santificación, no como un poder místico, que automáticamente al tomar el vino y el pan ya te entró la santidad por dentro. Sino porque es un momento en donde cuando se reparten los elementos, cuando estamos adorando, es un momento de autoanálisis. La instrucción antes de tomarlos es: examínese cada uno de ustedes para ver cómo están. Y ese es el consejo para ustedes. Cada vez que nos toca celebrar la cena, nos toca el domingo que viene, en primer lugar, venga, no falte. Por cosas extraordinarias, ¿no? No está uno en el país, una enfermedad X, pero no sea por pequeñeces que ya no voy a ir. Es un momento, hermanos, de unidad, es un momento de santificación en donde usted viene y hace un análisis de todo el mes y usted participa, hermanos, de los elementos. Amén. Tomando en cuenta, hermanos, que es por la gracia y misericordia del Señor que los podemos tomar. También vemos, hermanos, que la reunión fue el primer día de la semana, lo que hoy llamamos domingo. En aquel entonces no se llamaba domingo, simplemente se llamaba el primer día de la semana. Por eso cuando nosotros decimos, si usted dice que los primeros cristianos se reunían el día domingo, usted está cometiendo un error que se llama anacronismo, que usted está tratando de aplicar una cosa a un acontecimiento fuera del tiempo.
Sí, porque no se llamaba domingo, se llamaba el primer día de la semana. Hoy nosotros tenemos el entendimiento que se llama domingo porque así se llama hoy el primer día de la semana. ¿Ok? Pero nosotros defendemos férreamente entonces por las Escrituras que por cuanto Jesús resucitó el primer día de la semana, se instituyó, por la palabra lo podemos ver, el primer día de la semana como el día de la reunión de la iglesia. ¿Ok? Y es el domingo. Se llama domingo. Ya para estos tiempos nosotros tenemos el pleno entendimiento entonces de que es el domingo. Los judíos aguardaban el sábado como el séptimo día, como el mandamiento de Dios para descansar y para reunirse a adorar, para reunirse a leer las Escrituras. Y nosotros tenemos el entendimiento, hermanos, que en la gracia, en la era de la iglesia, eso es el domingo. El espíritu del mandamiento sigue vigente. El espíritu en sí de descansar uno de los 7 días de la semana, ir a la reunión de la congregación, adorar, leer las Escrituras, orar y tener un tiempo de devoción y comunión con familia y con hermanos y con Dios sobre todo, es bíblico. Ese espíritu sigue completamente vigente. Y la parte de la letra, que era parte del ritual, yo voy a dar todo un discipulado de esto en unos domingos. Obviamente quedó abrogado, ¿no? Colosenses 2, 16, 17, son sombras todo lo que tenga que ver con estrictamente creer que lo tengo que hacer el séptimo día de la semana al estilo judío. Hemos aprendido, por ejemplo, en el libro de los Hechos, que en el concilio de Jerusalén no se mandó a guardar el Shabbat de los judíos. Pablo en las epístolas reprendió muchos pecados, menos el pecado de decirles, no están guardando el Shabbat como deberían de guardarlo. Colosenses 2, 16, 17 dice claramente que era una sombra de Cristo. En Gálatas 4, 10, 11, Pablo se puso muy triste cuando algunos hermanos religiosamente creyeron que tenían que estar guardando días y fiestas. Me temo que en vano he trabajado con ustedes, dijo el apóstol, porque veo que muchos de ustedes están muy preocupados por los días especiales. En Romanos 14, 15 dijo Pablo, bueno, si el que quiere guardar el día para el Señor lo hace y el que no lo quiere guardar para el Señor no lo hace, tranquilos. Y lo que significa ese pasaje y que Pablo está diciendo en Romanos 14, 5 es que si algunos judíos por cuestión de conciencia querían seguir aferrados al Shabbat, al estilo judío, se les dejara hasta que maduraran en su libertad cristiana. Pero que no se presionara a los gentiles a tratar de guardar el sábado. Claro, si somos honestos, hay otra interpretación para Romanos 14, 15, en donde lo que dicen es que están hablando de un día de ayuno. Que los fariseos acostumbraban a ayunar los miércoles y los cristianos dijeron ayunemos cualquier día y que ese es el detalle ahí, no el Shabbat. Pero realmente se puede aplicar también para el Shabbat, Romanos 14, 15. Que los fariseos eran bien legalistas. Ellos inventaron un ayuno semanal. ¿Usted sabe cuántas veces manda ayunar el Antiguo Testamento al año? ¿Alguien sabe? El Antiguo Testamento manda ayunar un día al año. El Antiguo Testamento bajo el ritual, las leyes y rituales y todo, que era el Yom Kippur, el día del perdón. Pero no mandaba así ayunos recurrentes, sino que la tradición rabínica fue la que comenzó a hacer muchísimo énfasis en el tema del ayuno. Y el día de hoy la iglesia carismática hace tanto énfasis que hay personas que ayunan hasta la muerte. Esta semana leí una noticia que han muerto pastores por ayunar hasta la muerte prácticamente. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, hermanos. ¿Ok? Bueno, también quiero hacer unas aclaraciones, hermano, históricamente hablando, porque hay una teoría de conspiración. Si usted se mete a YouTube y usted pone Concilio de Nicea, Constantino el Grande, etcétera, domingo, sábado, si usted pone esas palabras clave, los algoritmos le van a mandar un montón de videos donde dicen que Constantino quitó el sábado e inventó el domingo y que por eso los cristianos nos reunimos los domingos, pero que realmente deberíamos de reunirnos los sábados. Bueno, eso es falso. Esos videos, hermano, muchas veces no tienen bibliografía, no te dan las citas que apoyan sus declaraciones, y si tú vienes y te crees todo lo que dicen ahí, acabas confundido. Pues realmente históricamente la iglesia nunca ha tenido dudas de que el domingo es el día del Señor. A principios del siglo II, Ignacio dijo lo siguiente, que cada amigo de Cristo guarde el día del Señor como un festival. El día de la resurrección, que es el rey y jefe de todos los días. Estamos hablando de principios del siglo II. Constantino no había nacido. Justino Mártir dijo en el siglo II también,
El domingo es el día en que todos tenemos nuestra reunión ordinaria, porque Jesucristo, nuestro Salvador, en el mismo día resucitó de los muertos. O sea, bíblicamente y históricamente, la iglesia siempre se ha reunido el primer día de la semana. Eso lo vemos desde que Cristo resucitó. Desde ahí eso fue instituido, hermanos, como un mandamiento para los cristianos. Por eso, hermanos, congregarse es un mandamiento. Congregarse es un mandamiento. Nosotros nos debemos de congregar. Cuando tú no te congregas, tú estás en rebeldía contra Dios, en rebeldía contra su palabra, en rebeldía contra su carácter. Porque Él manda, hermanos, que uno de los 7 días nos reunamos para adorar. Pablo les enseñaba, dice, y habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Lo que pasa es que como Pablo va de paso, Pablo no tiene tiempo de seguirles enseñando otro día. Y Pablo no le queda otra en este momento más que alargarse hasta la medianoche, hermanos. Pero, como había muchas lámparas en el lugar, un joven que se llamaba Éutico, que estaba a la ventana rendido de sueño, se cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Esta parte que dice, como había muchas lámparas, como que fuera la explicación de por qué Éutico se cayó, ¿no? Aparentemente dice, pero como había muchas lámparas, algunos han dicho, obviamente no eran lámparas de estas, ¿verdad? No había electricidad. Eran a base de aceite, de algún combustible, y esas lámparas entonces la flama despedía humo, y ese humo se cree que fue el que más o menos hizo dormitar a Éutico. Estaba en una postura un poco alta junto a la ventana, y esa es la explicación en parte, aunque si somos honestos también Pablo se alargó, si somos honestos, ¿ok? Pero en parte por eso dice, como había muchas lámparas en el lugar, un joven que se llamaba Éutico. Ahora, el detalle, hermano, es que estaba junto a una ventana, número 1, sin reja, número 2, y en el tercer piso, número 3. Porque si hubiera sido así a nivel de piso, pues cae del otro lado acostado durmiendo. El problema es que estaba en el tercer piso, hermanos, y cayó muerto del impacto. Imagínense, esta escena, hermano, la leemos por encimita, pero fue terrible, fue una escena dramática. Imagínense ahorita que un hermano cae muerto aquí en la reunión, pues nos echa a perder la reunión. Ya yo tendría que cancelar la prédica, llamar a los paramédicos y ya. Pero como ahí estaba Pablo. Entonces ese fue el detalle, hermano. Y Éutico, la palabra para joven es la palabra griega pais. Y se cree que no era un joven tan grande. Quizás tenía entre 7 y 14 años de edad. Era un niño, un adolescente quizás, jovencito, en una edad muy temprana. Imagínense el impacto para los padres. Si los padres estaban presentes, el texto no lo dice. Podemos pensar que sí, era un niño muy pequeño. El impacto para los hermanos. Que en medio culto, hermano, se cae este joven. Hay un accidente, hermano, en medio culto. Y el texto parece ambiguo porque primero dice que cae muerto y luego Pablo baja y dice, no os alarméis, está vivo. Pero realmente, hermano, si venimos poniendo atención a Hechos, este lenguaje no es ambiguo. Las dos cosas son verdad. Él cae muerto por el impacto. 3 pisos, hermano. Pero Pablo dice sigo vivo porque Pablo sabe que el Señor lo va a levantar, lo va a resucitar. Estamos hablando de una resurrección. El pasaje no se debería leer a la ligera. Se debería leer como deteniéndonos. Espérate, esto implica algo milagroso, una resurrección. No es un lenguaje, hermanos, tan fácil de entender. Pero sabemos que cuando a Pablo lo apedrearon, ¿qué dice el pasaje? Que los discípulos pensaron que estaba muerto, ¿se acuerdan? Y ahí dijimos que no, ahí dijimos que Pablo no estaba muerto, porque el pasaje nos dice que pensaron, pero realmente estaba vivo, y dijimos que no fue una resurrección ahí, cuando a Pablo lo apedrean en Listra, aunque seamos sinceros, hay gente que dice que sí fue una resurrección, pero si analizamos yo entiendo que no. Aquí sí, hermanos, hubo una resurrección. Lucas estaba presente, y Lucas era médico, y Lucas lo escribió, y yo creo que Lucas bajó y tomó los signos vitales y dijo, está muerto, ¿sí? Entonces Pablo descendió y abrazándolo dijo, no se alarmen, pues está vivo. Ya dijimos que ambas cosas son verdad. Y creemos que está muerto porque Pablo hace algo muy similar a lo que hizo Elías y Eliseo cuando ellos resucitaron unos niños. Cuando Elías, hermano, resucitó al hijo de la viuda de Sarepta en Primera de Reyes 17, usted lo puede ver, hizo lo mismo. Se tendió sobre el cuerpo del niño. ¿Ok? Y cuando Eliseo resucitó al hijo de la Sunamita, en Segunda de Reyes 4:32, hizo lo mismo también, se tendieron sobre el cuerpo, los abrazaron como quisieron entrar en calor a los cuerpos en algún sentido y los trajeron de nuevo a la vida. Y eso es exactamente lo que Pablo hizo con él, lo abrazó, se echó sobre él y por eso entendemos
o yo quiero entender que estaba muerto y que lo que aquí pasó entonces, hermanos, fue una resurrección. Gracias a Dios que Pablo estaba ahí. Porque si hubiera sido yo, lo mato de aburrimiento, pero no lo resucito. Pero Pablo, hermano, obviamente, hermano, el Señor dio todas estas señales milagrosas en el siglo I para confirmar a sus siervos, el carácter de ellos como enviados y luego el carácter del mensaje como voceros del Señor. Pablo subió. Dijo, Pablo, ¿qué piensan? ¿Que ya se me van a ir? No, todavía no acabo. Pablo subió, partieron el pan y habló largamente hasta el alba. Ya te habías alargado, Pablo, hasta medianoche. Porque dice que ya había predicado hasta medianoche, ¿verdad? Y yo creo que en este punto todos están bien despiertos. En este punto, hermano, el shock del accidente y lo que ha pasado les ha generado adrenalina en el cuerpo y el sueño se ha ido. Y Pablo, se recuperaron, ahorita sigo. Y sigue predicando, hermanos, hasta el otro día, hermanos, hasta el alba. Hasta que empezó a rayar el sol por allá en el horizonte, hermano, y comenzó a amanecer. Algunas veces, hermano, los sermones son largos. Yo estoy en contra, sinceramente, de un sermón muy corto y también estoy en contra de un sermón muy largo. Especialmente si el predicador se está repite diciendo cosas sin sentido. Todavía largo e interesante, pues vamos de acuerdo, ¿no? Largo e interesante. Bueno, es más, síguele, predicador. Pero largo y aburrido, pues tú dices, por favor, alguien apáguele la luz al hermano, el micrófono. Realmente, hermanos, tenemos que ser muy prudentes a la hora de predicar. Yo siempre trato de predicar 50 minutos, es bien difícil, la verdad. Estoy tratando de oscilar por ahí en los 47, 50. Es bien difícil calcular un sermón. Mi sermón tiene 3,500 palabras por lo general. Y en base a la cantidad de palabras trato de calcular el tiempo, pero es bien difícil. Pero tampoco, hermano, nos hagamos personas, hermano, tan mal acostumbrados a que queremos un sermoncito terapéutico de 15 minutos e irnos. Porque eso no está bien, hermanos. Los puritanos, 1600, 1700 más o menos, predicaban largo. Eran buenos predicadores, eso sí. Lo mejor que usted puede leer en literatura cristiana lo escribieron los puritanos. Lea libros de 1600, de 1700. Son los mejores libros del cristianismo. No los que están ahorita ahí en la librería, hermano, escritos allá por los pseudoapóstoles y pseudoprofetas. Eso es basura, hermano. Eso no sirve. Pero esos puritanos, hermano, dice la historia que mínimo 2 horas duraba el sermón. Y cuando se alargaba, duraba 3, más o menos. No estoy diciendo, hermano, que hay que predicar así de largo. Ya le dije yo más o menos cuánto creo que es un tiempo prudente, hermano. Pero no se hagan también ustedes tan mal acostumbrados, hermano. Hace tiempo, ya ni me acuerdo quién es. Lo voy a decir porque no me acuerdo quién es y no lo estoy diciendo con mala intención. Pero fui al baño y estaba un hermano ahí echándose agua. Yo, ¿qué hace, hermano? Dice, ya no aguanto el sueño. No me acuerdo quién de los otros hermanos ancianos estaba predicando. No sé si estaba aburrido ese día. Y le digo, hermano, bueno, está bien si es su técnica de despertarse. Pero muchas veces, hermano, nos aburren las cosas que no nos interesan. Porque ve a su esposo cuando está viendo el fútbol y a medio tiempo llega con un balde de agua. Dígale, despiértate. Va a decir, si yo no ocupo eso, yo estoy atento al borde de la butaca viendo el partido. Claro, porque eso te interesa. Las cosas que a veces nos duermen son las cosas que no nos interesan. 43 minutos llevo, mejor continúo. Ahora, llevaron al joven, dice, vivo y fueron grandemente consolados. Lucas, el médico, dijo, está muerto. Pablo, el predicador, dijo, ahorita lo resucitamos. Vea, hermano, que la ciencia no tiene la última palabra sobre nuestra salud. La ciencia no tiene la última palabra sobre nuestra condición física. Le agrada a Dios que busquemos primero su ayuda. Ir a los médicos no es malo, Dios dejó la ciencia médica y todo, pero es malo cuando tú confías más en los médicos que en Dios. Hasta hay un pasaje, ¿no?, donde Pablo reprende a uno de los reyes y dice, por cuanto fuiste primero a buscar a los médicos y no a mí. Entonces, obviamente no le estoy diciendo que no vaya a los médicos, porque hay cristianos también, hermano, que son extremistas y dicen, no, el Señor me va a sanar, cuando lo que ocupaban era un Advil para el dolor de cabeza. Y así es como mucha gente se hace fanática, que caen en extremos, hermano. Como los testigos de Jehová que dicen, no, que muera mi hijo, pero que no le transpongan sangre. No le hagan una transfusión sanguínea. Entonces hay gente, hermano, eso ya es sectario, eso es fanatismo. Por último, aquí seguimos viendo entonces, hermano, el amor de Pablo por la iglesia, reuniéndose con los hermanos, celebrando la cena del Señor con ellos, disertándoles largamente la escritura del Señor.
exhortándolos, enseñándolos. Pablo, imagínense, Pablo estaba cansado, hermano. ¿Usted cree que uno no se cansa? Pero toda la noche predicando ahí porque no tenía más tiempo para los hermanos otro día. Y al otro día tenía que viajar. O sea, vemos el amor de Pablo. Y terminamos con el punto 3, la ruta rumbo a Jerusalén. Hechos 20 del 13 al 16. A ver si te acabamos en 50 minutos, hermano. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros a Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, navegando de allí. Al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Troglio, el día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Y aquí este pasaje, hermano, al parecer también muchos lugares raros. Geográficamente tendríamos que ir a un mapa y decirle, hermano, llegó aquí, luego navegó aquí. Yo creo que en un sermón de domingo no es tan importante que entremos en todos esos detalles, pero sí lo que vemos es, punto 1, que hay un momento en que Pablo está solo, lo tienen que ir a buscar. Algunos comentaristas dicen que Pablo toma un tiempo a solas, sin nadie con él, porque está preparando su corazón para ir a Jerusalén. Ya sabemos lo que le esperaba en Jerusalén, ¿no? Lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, prisiones y maltratos y persecución, etcétera. Y entonces los hermanos, después de darle un tiempo a solas, llegan a recogerlo, llegan a encontrarlo. Y pasa por todos estos lugares: Asón, Mitilene, Quíos, Samos, Troglio y Mileto, lugares de ruta rumbo a Jerusalén, porque ya Pablo lo que tiene en mente es Jerusalén, volver. Ha terminado el tercer viaje misionero, se acabó. Llegó el momento, hermanos, de ir a Jerusalén. Dice, Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia. En el verso 1 y 2 vimos a Pablo irse de Éfeso. Y ahora, él, aunque quiere hablar con los ancianos de Éfeso, no quiere pasar allá. No sabemos por qué, la verdad. Hay gente que cree que por alguna razón, algún problema, Pablo no quiere regresar otra vez a Éfeso, de donde ya salió. Pero como tiene tanta necesidad de hablar con los ancianos, los manda a llamar a Mileto. Eso lo vamos a ver en el verso 17, el tema que viene. Dice, traigan a todos los ancianos de Éfeso a Mileto, y ahí se reúne con ellos y habla con ellos. Pero por alguna razón él ya no quiere, como que dice, pasar a Éfeso, yo ya salí de Éfeso, me voy a demorar, me voy a retrasar, yo tengo que estar en Pentecostés para la fiesta. Se trataba de que él quería estar allá. La fiesta de Pentecostés, hermano, es una fiesta que las iglesias cristianas la siguen celebrando. El día de hoy, la fiesta de Pentecostés antes de Cristo significó la entrega de la ley. Se celebraba Pentecostés para celebrar la entrega de la ley. Muchas iglesias que celebran fiestas, nosotros por lo general celebramos fiestas, ni aniversarios celebramos tampoco en la iglesia. Sí lo hicimos en el pasado y todo, pero hay fiestas que celebran Pentecostés y a mí me agrada, la verdad, porque la celebran con el siguiente entendimiento. La celebran entendiendo que antes de que viniera Cristo se celebraba para darle gracias a Dios por la entrega de la ley, pero después la siguieron celebrando para celebrar que la iglesia nació en Pentecostés. Y que por tanto eso ahora el significado que tenía era que es como celebrar el evangelio, la redención, la resurrección de Cristo, el nacimiento de la iglesia, la venida del Espíritu Santo. Y sinceramente, si alguien lo hace con ese sentido, con ese entendimiento, yo no tengo problemas, ¿no? Tampoco estoy diciendo que nosotros vamos a celebrar Pentecostés, pero hay muchas iglesias cristianas, quizás no del corte teológico o denominacional de nosotros, que celebran Pentecostés con ese entendimiento, ¿no? Y yo creo que no hay problema en sí si lo hacen con ese entendimiento. Y no considero que sea una debilidad en su libertad cristiana tampoco. ¿Ok? Y entonces, hermanos, en el siguiente sermón vamos a ver el discurso final de Pablo a los ancianos de Éfeso, donde había sido pastor por 3 años, y vamos a ver cómo sigue mostrando su amor por una iglesia que él amaba entrañablemente. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.